Cierra los ojos, respira sin pensar, siente el instante, deja el ego atrás, desintoxica el cuerpo, libérate del dolor, entra en tu corazón, reconecta con tu ser. Método Metémica, camino de sanación. Libérate de la mente, el cuerpo y la sensación, más allá del ego, del control y la ilusión. Aprender a soltar. Estas son las contradicciones de la salud mental. Mientras más conocemos, menos resolvemos. En la actualidad, la salud mental se enfrenta a una paradoja evidente. Mientras la ciencia avanza en una forma notable en áreas como la neurología y el estudio del cerebro, los trastornos mentales no solo persisten, sino que aumentan en frecuencia e intensidad. La ansiedad, la depresión y otros desequilibrios psíquicos son cada vez más comunes, sin que exista una mejora proporcional al progreso científico. Esto plantea una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Por qué, a pesar de tantos avances científicos, no logramos superar los problemas? Antes de continuar, te invito a que me sigas en redes sociales como Miguel Calero Psicólogo o Método Metémica. Una de las posibles respuestas está en el enfoque desde el cual se ha construido la psicología moderna. Desde los planteamientos de Sigmund Freud y otros pensadores, se definió una estructura psíquica donde el yo y el ego dejó de ser un actor más del psiquismo, mediador entre el inconsciente y el entorno, para convertirse en la identidad central del ser humano. Se le atribuyó el control y una inteligencia que lo posicionaron como el principal agente de solución, sin tomar en cuenta que podría ser parte del problema. En este proceso, la dimensión espiritual del ser humano fue relegada o descartada por considerarla subjetiva y poco medible. Como resultado, disciplinas como la psicología, la psiquiatría y la neurología se enfocaron en modificar pensamientos, regular emociones y ajustar conductas. Más recientemente también se han incorporado factores sociales y contextuales. Aunque estos enfoques han aportado análisis de estudio útiles, no han conseguido abordar las causas profundas de los trastornos mentales. Detrás de aquello, el psiquismo y la capacidad de resiliencia y resolución mental se debilitan y fenecen. El resultado es un círculo difícil de romper. El ser humano intenta resolver su sufrimiento desde el mismo nivel de conciencia que lo genera. El ego orientado al placer, la evitación del dolor y la supervivencia. Busca soluciones dentro del mismo sistema. Esto genera un ciclo repetitivo de búsqueda, alivio temporal y recaída, mientras las causas inconscientes permanecen activas y sin transformación real. Este círculo, además, se refuerza culturalmente. Por un lado, se promueve la idea de que muchos trastornos son crónicos e incurables, lo que puede llevar a la resignación. Por otro, proliferan promesas con soluciones rápidas o curaciones milagrosas, que no llegan a abordar la raíz del problema. Entre ambos extremos, muchas personas terminan normalizando el malestar, girando entre diagnósticos y tratamientos sin lograr un cambio profundo. También se observa un fenómeno social emergente: la formación de identidades en torno a los trastornos mentales. Aunque estos espacios pueden ofrecer apoyo y ayuda, en la mayoría de los casos terminan por reforzar la identificación con el problema, dificultando aún más la superación. La persona deja de verse como alguien en un proceso y empieza a definirse por su condición. En este contexto,
La dificultad para superar los problemas de salud mental no parece radicar específicamente en la falta de conocimiento técnico, sino en el marco conceptual desde el cual entendemos al ser humano. Si la raíz del problema de salud mental está más allá del ego, en una desconexión más profunda del propio ser, entonces intentar resolver solo desde el pensamiento, la emoción, la conducta o el contexto social resulta muy limitado. Esto no significa que rechazamos los adelantos científicos, sino reconocer sus límites. El desafío actual podría ser no solo desarrollar mejores procesos terapéuticos, sino ampliar los criterios sobre lo que significa estar mentalmente sano. Integrar dimensiones más profundas de la experiencia humana puede ser clave para romper este ciclo. En síntesis, la persistencia de los problemas de salud mental no se debe solo a la complejidad del cerebro o del comportamiento, sino a un enfoque incompleto del ser humano. Mientras se busque soluciones dentro del mismo sistema que genera el conflicto, el resultado seguirá siendo repetitivo. Superarlo exige no solamente más conocimiento, sino un cambio en la forma de ver la mente, la conciencia, el alma y la propia naturaleza humana dentro de un contexto social. Cortisol, dopamina, oxitocina y adrenalina son solo respuestas, no la causa real. Método mecánica, camino de sanación. Si una persona quiere sanar psicológicamente, necesita ir más allá de las teorías tradicionales y quedarse con aquello que realmente sirve. Entender los procesos psicobiofisiológicos no es algo simple. Implica ver aquello que pasa en la mente, cómo afecta al cuerpo físico, a las emociones, a la conducta y a las relaciones. Solo así se puede mirar al ser humano como un todo y no como partes separadas. Pero también hay que ser honestos. Aunque la psicología, la psiquiatría y la neurología aparenten un adelanto, todavía hay límites. No siempre se entiende a fondo lo que causa un desequilibrio psicológico, ni existe una forma completa y segura para resolverlo. Por eso, más que hablar de una curación total, es más realista hablar de áreas de ajuste y restauración del equilibrio funcional, y no de transformación personal. El psiquismo humano puede entenderse en realidad de una forma simple. O funciona en armonía o funciona en desarmonía. Cuando hay armonía, la persona siente coherencia, estabilidad y sentido en su vida. En cambio, cuando hay desarmonía, aparece el conflicto interno, la confusión y la desconexión con uno mismo y con los demás. En este punto aparece una diferencia importante. Por un lado, una forma de vivir basada en valores y principios espirituales, lo que muchas tradiciones han llamado alma o principio divino. Por otro lado está el ego, que es un ente generado en el psiquismo que, cuando toma forma, fuerza y poder, asume identidad y el control del psiquismo. Con el desarrollo de la psicología como ciencia, se fue dando un cambio claro. El alma dejó de ser el centro de la explicación de los procesos psicológicos y el yo pasó a ocupar ese lugar. Este giro se consolida con Sigmund Freud, quien plantea que el yo es la parte que se forma a partir del contacto con la realidad. Cuando dice, donde ello era, yo debe advenir, señala que aquello que actuaba de manera inconsciente, impulsiva o sin control, debe volverse manejable y confiable. Es decir, la persona debe aprender a comprenderse y a gobernarse mejor a sí misma. Pero es aquí
donde se produce un error fundamental, detrás del cual se desarrollan todo tipo de desequilibrios o alteraciones mentales o psicológicas. El alma y sus valores pierden relevancia y presencia, y es el ego quien asume ese rol. Desde entonces, cuando en psicología se habla de conciencia, no se habla de la conciencia del alma, sino que se está haciendo referencia a la conciencia del ego. Después de Freud, esta idea se fortaleció. Anna Freud muestra cómo el yo actúa protegiendo al individuo de conflictos internos. Hay que señalar que no se está protegiendo al individuo espiritual, sino que se está protegiendo a esa falsa identidad llamada yo o ego. Heinz Hartmann amplía esto al señalar que el yo no solo reacciona, sino que además tiene capacidades propias para pensar, percibir y adaptarse. Más adelante, Erik Erikson lleva el concepto aún más lejos, colocando al yo en el centro de la identidad humana, como aquello que da continuidad y sentido a la vida de la persona. Con ello, el daño quedó hecho. Así, poco a poco, el ego pasa a ocupar el lugar principal de la comprensión del ser humano, mientras que el alma queda fuera del enfoque científico. Este cambio no solo ocurre en la teoría, sino también en la vida diaria. Hoy, muchas personas organizan su vida, sus decisiones y su identidad desde el ego, sin una referencia clara o más profunda. En la actualidad, modelos como el de Georg Hegel integran lo psicológico, lo biológico y lo social para entender los trastornos mentales. Ya no se busca una sola causa, sino comprender cómo interactúan distintos factores. En el diagnóstico, herramientas como el DSM-5 describen los problemas en base a lo observable, pensamientos, emociones y conductas. Y en terapia, la mayoría de enfoques trabajan directamente sobre el yo, ayudando a las personas a entenderse mejor, cambiar patrones y cambiar su forma de relacionarse con la vida cotidiana. En síntesis, la psicología moderna ha consolidado al yo como el centro de la vida psíquica, dejando de lado el concepto alma como explicación. Esto ha definido no solo cómo se estudia al ser humano, sino también cómo vive. El resultado es claro. Hoy el ego ocupa el lugar central de la experiencia humana. En conclusión, el desarrollo de la psicología, la psiquiatría y la neurociencia ha estado marcado por un desplazamiento progresivo hacia el yo, donde el ego se convierte en el centro de la comprensión del ser humano. A partir de este enfoque, se han construido teorías, diagnósticos, procesos terapéuticos que operan desde la misma estructura que organiza la identidad, pero que también alteran el psiquismo. De este modo, el estudio del psiquismo se ha desarrollado desde el propio ego, utilizando sus categorías, sus interpretaciones y sus mecanismos de funcionamiento. Esto implica que aquello que busca comprender el desequilibrio lo hace desde el mismo punto que lo produce, manteniendo un circuito cerrado donde el ego analiza, diagnostica y trata, mientras al mismo tiempo activa mecanismos de defensa para protegerse y sostener su propia estructura. En este contexto, los trastornos de salud mental no logran resolverse desde la raíz, sino que permanecen como estados que se contienen, se adaptan o se clasifican, pero no se transforman de manera profunda. Muchos de estos procesos quedan ocultos bajo explicaciones parciales, mientras el malestar persiste
y en muchos casos se intensifican en la vida cotidiana. Así, la vida humana continúa desarrollándose en una base de desarmonías que no es plenamente reconocida ni abordada en su origen, mientras el ego mantiene el control y define los marcos de trabajo y comprensión. El desequilibrio del psiquismo se mantiene y la posibilidad de un restablecimiento integral del equilibrio queda limitada de entre los mismos esquemas que lo condicionan. Tanto los profesionales como los pacientes de salud mental deben entender que para recuperar una buena salud mental hay que romper con la conciencia del ego y reconectar con la conciencia del alma, del ser espiritual. Si tu interés es profundizar en estos estudios y comprensión, debes buscar y estudiar lo que es el método Metemika. En esta parte quiero abordar un tema importante y de actualidad. A nivel profesional se está discutiendo si se puede calificar a los desequilibrios mentales como enfermedad. Veamos unos conceptos según la ciencia. Una enfermedad se define como una alteración del funcionamiento normal del organismo, que afecta a la salud y se manifiesta a través de signos y síntomas. La ciencia define a los signos como cambios objetivos observables o medibles, como la fiebre o la inflamación, mientras que los síntomas son experiencias subjetivas percibidas únicamente por quien lo padece, como el dolor y el cansancio. A partir de esta definición, surge una cuestión central. ¿Puede considerarse a los problemas de salud mental como enfermedad? ¿Sí o no? Aunque algunos profesionales evitan o critican esta definición, el debate permanece abierto. Si las alteraciones del cuerpo del organismo físico se reconocen como enfermedades, ¿no resulta incoherente utilizar el mismo criterio para las alteraciones a nivel mental? Desde esta perspectiva, un trastorno mental puede entenderse tanto en sentido técnico como metafórico, como un desorden en los programas internos que regulan el funcionamiento psicológico. Así como un computador opera mediante software codificado, el ser humano procesa sus experiencias a través de estructuras mentales, creencias, esquemas, patrones de pensamiento y respuestas emocionales que se forman a lo largo de la vida. Estos programas funcionan como algoritmos que condicionan la interpretación de las experiencias, la toma de decisiones y la respuesta emocional. En condiciones normales, estos códigos permiten una adaptación flexible al entorno. Sin embargo, cuando la codificación interna es deficiente o no logra adaptarse a las demandas externas, se produce un desequilibrio que afecta tanto al psiquismo como al organismo. Este proceso tiene su origen, en gran medida, en etapas tempranas del desarrollo. Durante la infancia y la niñez, se establecen las bases de estos programas mentales, muchas veces a partir de experiencias mal comprendidas o interpretadas de manera distorsionada. Así, un niño expuesto a rechazo, conflicto o abandono puede interpretar estas experiencias como culpa propia, generando patrones de miedo, vergüenza, inseguridad o resentimiento. Estas respuestas no surgen de una comprensión objetiva de la realidad, sino de una lectura limitada de la experiencia. Con el tiempo, estos contenidos quedan almacenados en el inconsciente y desde entonces operan de manera automática, condicionando la percepción y la conducta sin pasar por un análisis consciente. En este punto, puede afirmarse que tanto el material consciente como el inconsciente, incluido el ego,
queda codificado de manera distorsionada desde su origen. Sin embargo, la psicología científica, en sus inicios, incurrió en un error decisivo: relegar lo espiritual al campo subjetivo y elevar el yo, el ego humano, como eje confiable de identidad y conducta. Este enfoque no solo consolidó al ego como principal eje de identidad personal, sino que también legitimó patrones mentales potencialmente nocivos, bajo el amparo del pensamiento científico. Como consecuencia, se debilitó un marco común de valores y principios al priorizar la moral individual. El alma o dimensión espiritual quedó excluida del estudio científico y Dios dejó de considerarse relevante. En este contexto, el ego pasó a dominar el estudio de la conducta, generando una ruptura con los principios éticos espirituales. Esta separación favoreció la aparición de criterios morales basados en conveniencias humanas y contribuyó el deterioro progresivo del psiquismo. Además, considero que tanto el alma como el ego debieron ser situados en el mismo ámbito de lo subjetivo. Al no hacerlo, se limitó la posibilidad de cuestionar en qué medida ambas experiencias pueden considerarse subjetivas. En consecuencia, el estudio del psiquismo humano podría plantearse a partir de dos dimensiones subjetivas: la espiritual o alma humana y el ego como constructo psicológico. Esto cobra especial relevancia cuando la propia psicología reconoce que el ego opera desde mecanismos de defensa, como la represión, la negación, la proyección, la racionalización, la regresión, la sublimación y la formación reactiva, los cuales actúan de forma automática y, aunque se dice que cumplen una función protectora, también oculta y distorsiona la realidad. El problema real radica en que la ciencia ha tendido a privilegiar al ego como instancia de identidad y funcionamiento, mientras relega a lo espiritual a lo no verificable. Esta tendencia se ve reforzada por ciertas interpretaciones religiosas que externalizan lo divino de lo humano, alejándolo de la experiencia interna. Como resultado, el ego se consolida como centro de identidad y autoridad dentro del psiquismo humano, tanto en el plano individual como colectivo. Pero, ¿qué es el ego? Es momento de hablar del ego o del yo psicológico freudiano. Desde este enfoque, puede entenderse como una codificación distorsionada de la información psíquica, que se forma a través de experiencias repetidas que cristalizan el material mental, emocional, instintivo, motriz y sexual de manera negativa y nociva para el psiquismo, hasta constituirse en lo que conocemos como ego, yo psicológico con múltiples formas e intereses. Con el tiempo, este constructo adquiere autonomía e influye de manera decisiva en la forma de pensar, sentir y actuar de cada persona. En este sentido, el yo, como mediador entre el mundo interno y el mundo externo, puede compararse a un sistema de cómputo vulnerable, similar a un software con fallas, al basarse exclusivamente en codificaciones erróneas. Por esta razón, el psiquismo humano, más que ajustes superficiales, podría requerir una reestructuración profunda, una suerte de formateo psicológico, metafóricamente hablando, orientada a restaurar
un funcionamiento más coherente, flexible y adaptativo, guiado por una dimensión consciente no condicionada por las estructuras del ego, que en este caso vendría a ser la conciencia del ser, la conciencia del alma o la conciencia superior, que lamentablemente en los actuales momentos es confundida por la psicología, por los terapeutas, por las personas comunes con la conciencia del ego. Te invito a que conozcas el método Metemica. Soy el psicólogo Miguel Calero, creador del método Metemica. Sígueme en redes sociales como Miguel Calero Psicólogo o como Método Metemica. También nos encuentras en YouTube con los mismos enlaces. Entra en tu corazón, reconecta con tu ser. Método Metemica, camino de sanación. Libérate de la mente, el cuerpo y la sensación. Más allá del ego, del control y la ilusión. Aprender a soltar es hallar la salud mental. Rompe el ciclo mental, trasciende lo emocional. El ego es quien controla, déjalo atrás. Cortisol, dopamina, oxitocina y adrenalina son solo respuestas, no la causa real. Método Metemica, camino de sanación. Libérate de la mente, el cuerpo y la sensación. Más allá del ego, del control y la ilusión. Aprender a soltar y reconecta con tu ser. Rompe el ciclo mental, trasciende lo emocional. El ego es quien controla, déjalo atrás. Cortisol, dopamina, oxitocina y adrenalina son solo respuestas, no la causa real. Método Metemica, camino de sanación. Libérate de la mente, el cuerpo y la sensación. Más allá del ego, del control y la ilusión. Entra en tu corazón y reconecta con tu ser. Mente, emoción y motricidad. Primer paso sagrado para empezar a sanar. Rompe viejos patrones, estructuras de dolor. Deja que tu esencia te revele el error. Método Metemica, camino de sanación. Libérate de la mente, el cuerpo y la sensación. Más allá del ego, del control y la ilusión. Entra en tu corazón y reconecta con tu ser.